Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Vamos a gozarnos esa presencia del Señor en esta tarde noche, en el rinconcito de bendiciones, esperando por esos discípulos y discípulas, que al igual que el Salmo 40, 41 y 42 dice, como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea mi alma estar contigo. Sediente estoy de Dios, del Dios que me da vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de mi Señor? Edilberto Ramos, mi hermano, y el Edilberto de una vez comparte, ese es un siervo de Dios, ese levadura en la masa, el granito de mostaza, ahí están compartiendo mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mirta Suárez de los Santos, Mirta, qué bendición que ha hecho de este rinconcito de bendiciones también esa hoguera del amor de Dios y que comparte también todo lo que se publica en este rinconcito de bendiciones, que no es una terapia espiritual, ni es una vivencia espiritual, es una transfiguración de nuestra vida. Así como Santiago, Pedro y Juan fueron invitados a ese monte Tabor por Jesús, y allá dice que ni la lejía puede blanquear de la manera que se blanqueó ese lugar, y la ropa resplandeciente de Jesús, y aparecieron Moisés y Elías. Esa transfiguración es para todo cristiano, todo hijo de Dios que recurre, que va al auxilio siempre, invoca el auxilio del Señor a través de su palabra todos los días. Así que vamos a compartir eso y vamos a llenarnos de ese gozo y de esa alegría que nos viene del Señor. La alegría y el gozo nos viene del Señor. El salmo con el que vamos a orar hoy es el Salmo 121, para que lo vayan buscando. Y 120 en paréntesis y 121. Así que vamos arriba, que el Señor ha leído un tema maravilloso para nosotros. Como lo he dicho otras veces, todo lo que Dios elige para nosotros es para bien. Pero Él sabe de lo que hoy estamos necesitados, ¿no? Él sabe de lo que hoy estamos necesitados, Él sabe lo que debemos de aprender de Él, lo que debemos conocer de Él. Así que ya no voy a ir no puedo ir saludando a todo el que se conecta, pero inmediatamente concluya este live, en vivo de el rinconcito de bendición, entonces entro en una diríamos, conversación personal con ustedes. Así que vamos a lo que vinimos, como dicen, ¿no? Vamos a lo que vinimos, que queremos llenarnos de esa presencia, de ese amor de Dios que siempre está disponible para nosotros. Qué bendición, qué bendición. De verdad que me da una alegría grande. Yo este momento lo espero. A veces, mire, me hace mucha falta este momentito que para Dios para Dios y para nosotros, ¿no? Porque Dios, yo sé que ustedes lo han escuchado, lo he dicho varias veces, Dios no necesita ni tiempo ni espacio. Eso es un regalo para nosotros. Pero nosotros poner ese regalo del tiempo y el espacio a la voluntad de Dios, a la disponibilidad de Dios, eso trae bendiciones incalculables, eso trae riqueza incalculable que ninguno de nosotros puede medirla, sino que la vida nos va dando ese sabor de Cristo, ¿no? Gusten y vean qué bueno es el Señor, como dice la palabra. Así que vamos al Salmo 121. Vamos al Salmo 121, vamos a orar. Y como ya lo han escuchado también de este indigno siervo de Dios, que recalco esas dos características que debe tener la oración, que es la posición y la disposición. Claro que la segunda es la más importante, la disposición, la disposición interior de la oración. Pero está comprobado, que la postura corporal, eso se hizo un descubrimiento, diríamos, a través de la ciencia, ¿no? De la medicina y todo eso, que la postura corporal influyen en los cambios hormonales de la persona. Tanto así que los pedagogos y los psicólogos utilizan este descubrimiento para los tratamientos, para crear más seguridad en la persona, para conseguir serenidad. Nosotros nos damos cuenta cuando alguien se asusta a los gestos que hace, nosotros mismos, ¿no? Cuando escuchamos un ruido, hacemos así, no es que hay una reacción y eso trae una postura corporal. Entonces eso en la oración es lo mismo, pero ya de una manera más profunda, porque tiene que haber una interioridad de la persona que ora. Santa Teresa de Ávila dice, si al orar de rodilla siente que tus rodillas te duelen
y te desconectan con esa intimidad que tú tienes con tu Creador. Entonces, recuéstate entre cojines y conéctate con tu Creador y ora en la intimidad. Claro, esto no quiere decir a nosotros que abusemos de eso, de la comodidad para orar, sino nos está dando a entender que la disponibilidad de la oración es lo correcto, pero que eso, la posición corporal influyen, tienen una incidencia en las hormonas, en la reacción nuestra. Entonces utilicemos eso para la oración. Por eso vemos que en las imágenes de María, de María, la Madre del Señor, la Madre de Jesús y Madre nuestra, como católico cristiano lo digo, ¿no? Ella tiene una postura y muchas imágenes vemos con las manos juntas y lo de rodilla y todo eso. Entonces, eso quería recalcar eso, porque a veces hacemos esto, bendito sea Dios, y ya ustedes lo saben, bendito sea el Señor, pero hay que recalcar esto. En la oración tenemos que tener posición y disposición. La posición que ya dijimos que está comprobado, eso a través de la ciencia y de la medicina está comprobado que las posiciones corporales influyen en los cambios hormonales, y ya lo vimos eso, y que los pedagogos, los psicólogos utilizan este descubrimiento para llevar más seguridad a las personas en los tratamientos y para también cuando una persona no consigue la serenidad muy fácil. Así que en este momento, siervos y siervas de Dios, hijos e hijas de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro, reconociendo la soberanía de Dios en nosotros, ese recogimiento espiritual, inclinando nuestra cabeza. Estamos entrando diríamos, ese reinado de Dios en nuestra vida, ¿no? Como lo vemos en esos palacios donde existen esos reinados, que cuando los súbditos y los invitados van a visitar al rey o la reina, se postran ya con una altura espiritualidad muy diferente, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el Todopoderoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a inclinar nuestra cabecita, vamos a cerrar nuestros ojos, no nos vamos a distraer con nada, por eso cerramos nuestros ojos, y yo voy a recitar para mí, para ustedes, en oración. Esto no es ya del rey David solamente, sino que es palabra de Dios y es palabra para cada uno de nosotros. Vamos a hacerla viva en nosotros esta oración, el Salmo 121. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En su interior, hagan la suya esa palabra y hablemos con el Creador. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará la ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Vamos a ver quiénes me acompañan a hacer una alabanza al Señor ahora, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso te canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Oiga, ¿quién nos va a crear a nosotros una noticia, una buena noticia como la palabra con tristeza, cabizbajo, o como dice el Papa Francisco, como un pepino en vinagre, ¿no? Con la cara arrugada, no. El cristiano tiene que vivir con esa energía, con esa esperanza que no nos defrauda. Y aprendamos de Pablo y Silas. En la liturgia, en el calendario litúrgico, en la liturgia de hoy de la sagrada palabra de Dios, lo que celebramos como católicos, la Santa Eucaristía, en esa lectura de hoy, en los Hechos de los Apóstoles, que es lo que se lee durante Pascua, en la primera lectura, vemos que en esa primera comunidad cristiana hay un evento que nos debe enseñar a nosotros, nos debe de servir para reflexionar sobre esos momentos en que pensamos que la vida nos tiene atado, que los momentos nos atan de pies y manos, que tenemos que estar confinados, que tenemos que estar en cuarentena. Bueno, pues Pablo y Silas, eso es una bendición. Yo lo tomo para mí, es una bendición grande. En el capítulo 16 del Hechos de los Apóstoles, y yo sé que ustedes lo van a tomar para ustedes también, Pablo y Silas fueron encarcelados. Primero le dieron una tunda de palos, óigale, no le fue bien.
¿Y saben por qué? Porque ellos estaban proclamando la buena nueva. Lo que quiere decir, hermano, que no es que este camino sea de siempre de Domingo de Ramos, que no es ese de proclama mi alma la grandeza del Señor, sino que a veces la vida nos zarandea y nos sentimos como diferentes, como que la fe nos cambia, que no debería ser así, pero en la naturaleza humana estamos hablando. Y Pablo y Sila, había una joven que unos adinerados, ¿no?, del pueblo la utilizaban como adivina a ella para ganar dinero. Entonces esta muchacha empezó a gritar cuando Pablo y Sila entraron a este pueblo: estos son hombres de Dios, y ella decía la verdad, pero lo estaba diciendo como de manera adelantando el plan de Dios, y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Y Pablo y Sila, Pablo se dio cuenta, ¿no? Entonces reprendió, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta noche? Vamos a reprender todo lo que nos aparta de esa gracia santificante de nuestro Dios. Y él lo reprendió, y ese demonio dejó a esa joven. Bueno, pero los que vivían de esa adivinación de esta muchacha no se sintieron bien. Hicieron como un complot con Pablo y Sila, ¿no? Entonces convencieron a una muchedumbre, a la plebeya, como dice la palabra, y agarraron a Pablo y a Sila, le entraron a palo y lo maltrataron, y lo llevaron a un calabozo, a una cárcel, no a cualquier cárcel, a un calabozo, a una mazmorra, y lo ataron de pies y manos en cepos. ¿Pero qué? Lo que pasa con el cristiano, que el cristiano alaba a Dios con las manos, lo alaba con la voz, lo alaba con el alma, y si no lo puede alabar con la mano, o con el corazón, o con la boca, y no lo alaba con el alma, es porque ya el alma se fue con Dios. Entonces siempre hay un momento de alabanza, que ahorita vamos a cantar esa canción en esta alabanza. Por eso yo le invito a ustedes que, al igual que Pablo y Sila, estaban allá en ese calabozo, en Hechos de los Apóstoles 16:25, estaban atados de pies y manos, pero con un corazón libre para alabar, con un alma dispuesta siempre a reconocer que en Cristo somos más que victoriosos. Y Pablo le dijo a Sila: Sila, pero ellos nos ataron de pies y manos, pero no pueden tocar nuestra alma, y esa alma de nosotros lo que anhela es alabar a Dios, me imagino yo, ¿no? Pues vamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y empezaron a hacer lo que tú y yo vamos a hacer. Y para los que de pronto no han tenido la experiencia de una alabanza, tampoco te pongas triste. Cuando nosotros alabamos a Dios, es una manera de tratar de resaltar todos los atributos de Dios en nuestra vida. Claro que sabemos que no podemos resaltar totalmente a Dios, porque Dios es infinito. Pero en esa alabanza hay una comunicación más interiorizada con Dios. Aprendemos de Rey David, que el Rey David danzaba sin música, bailaba sin música, porque tenía una orquesta, tenía una sinfónica en su corazón, tenía la filarmónica en su alma para alabar al Señor, sin música. Él no necesitaba instrumento, tanto así que la mujer le decía a David que estaba loco, porque saltaba como corderito de la manada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender por qué David se enfrenta a Goliat, se enfrenta a este gigante. Porque David es un rey de alabanza, ¿no? Está confiado, firme en la palabra de Dios. Ese salmo que nosotros proclamamos, que recitamos ahora, es del rey David. El rey David se le atribuyen los salmos al rey David. Entonces, él enfrenta a este gigante, no con su fuerza solamente, sino con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu de Dios. En aquel tiempo no conocían ese Espíritu Santo revelado, que de eso se va a tratar el tema de hoy, Entonces, David enfrentó a Goliat, como tú y yo enfrentamos todas las adversidades de la vida, con nuestras virtudes humanas, con nuestras capacidad humana, pero sobre todo con la fuerza de Dios, Entonces eso es lo que tenemos nosotros que vamos a hacer en la alabanza, como la Virgen María, que al saludo, a la respuesta de Isabel, cuando ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Dichosa tú porque has creído, desde que tú saludaste, el niño que había en mi vientre se llenó de gozo. Y dice María: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Cuando tú y yo en verdad proclamamos esa grandeza de Dios, porque Él hace grandes cosas en nosotros, nos hizo sus hijos, somos sus hijos. Entonces, en esa alabanza, hermano, tenemos que entender que hay un poder que tú y yo no podemos medirlo, no hay una manera de medir esto, pero que en la fe sabemos que pasó con Pablo y Sila aquí, lo mismo que va a pasar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo, donde quiera. Porque se rompen las cadenas. En la alabanza hay sanación, hay liberación
y se rompen las cadenas, porque también en esa imagen que nos representa el poder de la alabanza, había un carcelero que no era un cristiano, él no andaba proclamando con Pablo y Silas, pero ¿qué pasó? Que a él sentir que se rompieron todas las cadenas y que los presos, él pensó que los presos se habían ido, y no es un misterio que cualquier soldado romano que dejara escapar un preso, ya sabía que su vida no valía una guanábana podrida, como dicen, ¿no? Y él decide matarse, coge una espada y cuando se va, dice Pablo, no te haga daño, que estamos aquí. Dice el carcelero, denme una luz para ver. Oiga, es una analogía profunda para nosotros. Denme una luz para ver. La luz que nos regaló Dios a ti, a mí, la luz del Espíritu Santo en el amor manifestado de Dios en Jesucristo. Ese Espíritu Santo, ese Pentecostés, esa ascensión de Jesús que no nos dejó solo. No, de la misma manera que Jesús, al encarnarse en el vientre virginal de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, no abandonó la Santísima Trinidad, como dice Filipenses, que él se rebajó, ¿no? Pero no fue que él se rebajó y se hizo como uno de nosotros, pero él no abandonó su igualdad con Dios, sino que se hizo siervo como uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que entender en esta alabanza. Yo quiero profundizar mucho en esto, porque no sé, hermano y hermana, no puedo juzgar tu fe, no puedo juzgar tu vida. Cada uno de nosotros sabe en qué situación se encuentra. Dios lo sabe todo. Pero en este momento de confinamiento, de tanta espera, ¿no? ¿Será que ha salido una alabanza profunda de nuestro corazón? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Será que sale una alabanza profunda de nuestro corazón? Como María, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A esta María también le habían dicho que una espada atravesaría su alma, pero María no dejaba de alabar al Señor. Entonces, Pablo y Silas alabaron al Señor encarcelados, estaban más que en una cuarentena, estaban más que en un confinamiento, no era que una cosa de que ellos iban a salir, no, había estaban encarcelados y atados de pies y manos. Y Pablo y Silas cantaban. Así que si tú no te lo sabes, canta tu alabanza tú, pero yo voy a cantar una canción que se identifica mucho con esto, alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Díselo tú. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper y victoria que obtener cada día, cada hora, dame fe, porque hay victoria que obtener y cadena que romper cada día, cada hora, dame fe. Hay que orar, hay que alabar al Señor. Es una alabanza, es un canto de alabanza. Yo no sé cómo tú alabaste al Señor, pero yo sé que lo hiciste también como yo traté en espíritu y en verdad. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces, como decíamos, a lo que se van agregando, y ahorita entramos en esa parte de conversar con ustedes después de este en vivo, pero vamos a darle la libertad al Espíritu de Dios. Oigan qué tema que en este rinconcito de bendiciones que el mismo Dios eligió para ustedes y para este indigno siervo de Él. Dice en Lucas 23, 24, Lucas 23, 24, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 23, 24. Dice Jesús, dice la palabra, después volviéndose hacia sus discípulos, Jesús, ¿no? Después Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo a ellos solos, a ti, a mí solos, y a los que van a ver este en vivo y a todo el que se abra esa palabra de Dios. Él está a la puerta y llama. El que lo escucha y abre, Él es un caballero, hay que abrir, hay que escuchar. Entonces le entra, dice la palabra, Apocalipsis 3:20, entra y se queda a cenar con nosotros para siempre. Después, volviéndose a sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, felices los ojos que ven los que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eso es real, eso es real. Ustedes ven este momento que usted y yo estamos viviendo,
que es un momento difícil porque no podemos vivir una falsa omnipotencia, porque humanamente nosotros tenemos limitaciones, pero como hijos e hijas de Dios, viviendo en el Espíritu, para Dios nada es imposible. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No eres tú solo, yo solo que lo podemos, no. Es en Cristo que todo lo podemos porque Él nos fortalece. Y ya lo escuchamos ahí, ¿eh? Ya lo escuchamos lo que nos dice, que los profetas y los reyes, diciéndonos eso a nosotros felices, y a los discípulos también, porque tú y yo somos discípulos y apóstol del Señor, discípulos porque hemos escuchado el llamado, y apóstol porque hemos ido a ese llamado, ¿eh? Es lo que estamos haciendo y lo hacemos todos los días. Y Él nos llama felices por eso, aunque no podemos pensar que esos reyes y esos profetas de los que habla la palabra no recibieron el galardón de Dios, porque debemos de recordar que como católico cristiano hay una parte del credo que decimos que Jesús descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, descendió a los infiernos, pero no es el infierno al que se refiere la palabra de Dios en un aspecto de condenación. Ese era el limbo, que lo justo, el limbo, ese lugar, ese estado de espera de esos reyes, de esos profetas que habían vivido una vida justa ante Dios. Entonces dice, acuérdense que dice que cuando Jesús murió en la cruz, se abrieron los sepulcros, las tumbas se abrieron y resucitaron. No está hablando a nosotros de estos profetas, de esos siervos justos, de esa sierva justo, esos reyes justos ante Dios, que Jesús fue a glorificar las almas de estas personas que esperaban por ese momento de Jesús. Pero a ti y a mí nos llaman felices, porque ellos hablaban de eso, ellos hablaban de eso, pero esperaban ese momento. Usted y yo lo estamos viviéndolo en espíritu y en verdad. Dice Hebreo capítulo 1, versículo 1, en otros tiempos y en diferentes circunstancias, Dios, nuestro Padre, le habló a los antiguos profetas, al pueblo, ¿no? Pero a nosotros en estos tiempos nos habla a través del mismo Hijo de Dios, a través de la palabra de Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que sentirnos felices. Ustedes ven este tiempo en fe, yo se lo digo en fe, no es una manera de uno ignorar la realidad, porque no es ignorar, no es hacerse indiferente al momento, no es de eso que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de una esperanza, de una promesa que está por encima de todo tiempo. Y acuérdense que el tiempo de Dios no podemos cronometrarlo, porque el tiempo de Dios es Kairos. Según la filosofía griega hay dos estados de tiempo, el Kairos y el Cronos. El tiempo de Dios es Kairos. ¿Qué quiere decir esto? Es un tiempo perfecto, es un tiempo de plenitud, es un tiempo exacto. El tiempo de nosotros es Cronos, está cronometrado. Dios no necesita 24 horas del día para vivir. Dios no necesita años, ni meses, ni segundos. Él es infinito y el tiempo no lo puede contener. Por eso el cuerpo glorificado de Jesús se aparece con los discípulos estando con la puerta cerrada y como quiera. Jesús se aparece en medio de ellos. Lo que quiere decir, hermano, que si tú y yo tenemos esa intimidad con Dios, aunque a veces nos encerramos como estamos ahora, Jesús está en medio de nosotros. Y cuando te hablo en medio, no te hablo de un medio físico. No está hablando de un medio espiritual, de donde nadie conoce esa parte, esa esencia que Dios puso en ti y en mí, esa alma adoptada de eternidad, que eso no lo toca a nadie. Miren, ni nosotros podemos, porque el cimiento está puesto. El cimiento de la construcción está puesto. Y ese cimiento es Cristo. Ahora bien, nosotros tenemos que ser responsables de qué manera construimos encima de ese cimiento. A ver si lo que nosotros hacemos en la vida puede soportar ese fuego de la justicia, que no es una justicia que viene con una palabra castigadora de dañar, sino de transformar. La justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Claro que tenemos que obedecer la justicia, pero sabemos, hermano, por experiencia propia, no porque hemos estado, no sé si usted haya estado involucrado personalmente en una situación, esperemos que no, ni que tampoco suceda, pero lo hemos escuchado por la noticia, que 20 años, y después se resulta que esa persona era inocente, que 30 años. ¿Ustedes creen? No, Dios no juzga así. Dios juzga buscando la transformación. Dios
Si queremos llamarlo castigo, porque hay gente que dice, Dios castiga. Pero el problema es que cuando nos dicen, cuando le decían a los hijos, ¿no? Yo no creo que se use mucho eso, tal vez en ignorancia se use. No haga eso, que Dios te va a castigar. No, ese no es el castigo de Dios. La justicia, el castigo de Dios es justo y lo que busca es transformación en nosotros. O usted y yo podemos pensar que en Éxodo, en el capítulo 13, en el versículo 17 y 18, en el capítulo 13 del Éxodo, en el versículo 17 y 18, cuando el faraón deja libre, después de la 10ª plaga, de esa muerte de los primogénitos, del pueblo egipcio, de Egipto, aún de los animales, de los primogénitos, ¿no? De los primogénitos de los animales de la parte humana también, esa muerte. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Que no lo llevó por la tierra de los filisteos, que le tomaban 1 o 2 meses o casi 3 para llegar a la tierra prometida. Le hizo dar una vuelta por todo el desierto, 40 años. 40 años. ¿Para castigarlo? No. Dice la palabra, si ustedes la leen, la van a buscar ahí, que Dios sabía, porque Él lo sabe todo, que si lo mandaba por un camino corto, desde que ellos tuvieran el primer obstáculo se iban a devolver. Desde que tuvieran la primera, porque habían piquete de guardia, habían puertos de guardias de egipcios por esos alrededores. Si ellos, desde que tuvieran el primer tropezón, ay no, ahí por lo menos, y lo decían ellos, allá teníamos carne sazonada con orégano, y nos viene a traer a este desierto que ni agua hay, con un pan desabrido. Bueno, no, pero es que Dios no obra así. Por eso nosotros tenemos que vivir clamando a Dios, que nos ayude a crecer en esa intimidad con Dios, del conocimiento. Porque es que nosotros fuimos creados con un propósito de ser felices. Porque Adán y Eva, en el Génesis, antes del pecado, no vivían en esa incertidumbre. No. Había un vínculo. ¿Y qué fue Dios que rompió el vínculo? No, la desobediencia, esa inclinación a desobedecer. Cuando nosotros desobedecemos, que es lo que se le llama pecado, ahí se pierde la unción. Pero no es que Dios nos retira su espíritu. No. Dios no se niega a sí mismo. Dios siempre es fiel. Es que nosotros depositamos eso en un vaso, en un barro roto, en un saco roto. Y yo escuchaba de niño o de joven, ¿no? Que eso era como un cuento, unos chistes que hacían, que en un manicomio ponían a una persona de problemas mentales a llenar una barrica sin fondo, a ver si la va a llenar. Imagínense, de nada vale que Dios en su amor infinito deposite su gracia en nosotros cuando no tenemos ese fondo, ese cimiento puesto en nuestra vida, que es Jesucristo, para que todo lo que caiga en nosotros sea de frutos, de santidad, de paz y de amor. Por eso debemos de ser felices, porque los ojos de nosotros ven, lo tuyo y lo mío, ojos físicos y ojos espirituales, lo desearon ver los profetas y reyes y no lo vieron. Y quisieron oír lo que nosotros oímos y no lo oyeron. Ellos hablaban de eso. Y vamos a hablar aquí. Ahora nos vamos a ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del 6 al 11. Escuchemos la palabra. Cada vez que yo le diga a ustedes un texto bíblico, se pueden inclinar su rostro. Y no me imaginen a mí, sino una convicción. Porque es la palabra de Dios que se va a proclamar. De que Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Porque aunque tú y yo dimos un paso para estar en este momento de este rinconcito de bendiciones, pero en realidad, ni una besita cae del cielo a la tierra si Dios no lo permite. Y hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. Este momento Dios lo preparó para usted y para mí. Ahora nosotros, como hijos e hijas de Dios que queremos crecer en ese amor y en esa intimidad con Dios, dimos ese paso para estar con Él. Entonces el Señor nos dice a través de la primera carta de Pedro, a ustedes y a mí, y a todo el que vaya a escuchar este en vivo, dice: por esto estén alegres. Primera de Pedro, en el capítulo 1, y empiezo en el versículo 6. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Hermano y hermana, estemos alegres, aunque estemos sumergidos ahora mismo en esta prueba que estamos siendo afligidos con ella, con diversas pruebas. Voy a leerlo primero. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba le merecerá alabanza, honor
y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo. Y ahora se sienten dueños de una alegría inefable y celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Sigo en el versículo 10. Los profetas, óiganlo bien, lo del tema, los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron ellos, los profetas, o quisieron saber más al respecto. Lo que dice el lema, el tema de este rinconcito de esta noche. El Espíritu de Cristo estaba con ellos y le descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Oiga, ellos se preguntaban de estos momentos. Sin embargo, usted y yo lo estamos viviendo. Yo vuelvo a hacer énfasis en esto y lo digo con un corazón contrito y humillado. Y lo digo, hermano, y comparto esta esperanza contigo. Y yo sé que ustedes están viviendo en este ambiente de fe. Esto no es para derrota. Esto no es para nosotros sentirnos decepcionados, diríamos, de Dios, la ausencia de Dios. Esto podría llamarse, como dicen los místicos, a lo que se le llama la noche oscura del alma. ¿Y qué es la noche oscura del alma? Bueno, que después de uno tener diríamos, esa chispa de esa unión con Cristo, con Dios, que aquella buena noticia, que este resultado, que aquello, y de un momento a otro viene todo y como que baja de golpe, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Y yo le voy a decir algo, nosotros vamos a pasar de esta, pero que el mensaje no es ese. El mensaje es que haya una transformación, que este problema de COVID-19, esta situación, diríamos, del COVID-19 o cualquier situación de nuestra vida que Dios permita y permite, es para una transformación. ¿Qué pasa con el huevo cuando se rompe de afuera adentro? Se podrá preparar un buen platito con huevo, ¿no? Pero no hay una vida. Ahora, cuando el cascarón rompe de dentro hacia afuera, hay vida. Sale un polluelo, sale un ave, hay vida. Entonces, eso es lo que Dios está esperando de esta humanidad que se ha dado la espalda a Él. Que haya un rompimiento de cada uno de nosotros, porque hay que incluirse. No puede uno caer en el error. No puede uno caer en el error de decir, no, eso no es para mí. No. Bueno, yo digo, eso es para mí. Este momento que Dios está permitiendo es para mí. Pero debemos de estar alegres. No una falsa alegría. Una alegría de esperanza, de amor. Una alegría de fe, una alegría de paz, de que otra vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a proclamar a Marcos. Vamos a ver lo que dice Marcos 8, 11, 21. Vamos a ver lo que dice Marcos 8, 11, 21. A ver lo que estaba pasando con esta humanidad que todavía. Entonces hay un proceso de transformación, como decía. Marcos 8, 11, 21. Vamos a ver lo que nos dice. Pero solamente voy a leer de 17 en adelante. Voy a leer de 17 en adelante. En el capítulo 8 de Marcos, del versículo 17 en adelante. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué este cuchicheo? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Oiga, voy a leerlo otra vez. Voy a proclamar otra vez. Marcos 8, capítulo, versículo 17 en adelante. Jesús se dio cuenta y les dijo, oiga, ¿de qué se habrá dado cuenta Jesús en la vida suya y mía? Él sabe, se da cuenta. Y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? Nosotros cuchichamos, a veces hablamos solo. Le dicen a uno, ¿qué? Le dice la gente que está con uno a veces, ¿qué es lo que tú estás diciendo? No, aquí hablando solo. ¿Por qué es tanto cuchicheo? ¿Porque no tienen pan? Nos pregunta Jesús. ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Qué preguntita. ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Le pregunta él. Respondieron 12.
Nosotros hemos recogido mucho en la vida y vamos a seguir recogiendo. Y este día es un regalo que nos hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Más que los 5 panes y los 2 peces, hay quien puede agregarle un segundo de existencia a la vida, por más adinerado que sea. Podemos tener el universo completo con toda la galaxia y no podemos agregarle un segundo a nuestro existir. Así que este día nos lo regaló el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Cuántos canastos llenos de pedazos de pan recogieron? Respondieron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobra recogieron? Contestaron 7. Entonces Jesús le dijo, ¿y aún no entienden? ¿Y aún no entienden? Tantos prodigios y portentos que he hecho en tu vida y aún no entienden. Tiene ojo y no ve. Tiene oído y no escucha, no oye. Y tiene el corazón cerrado. Nos dice Jesús. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso a ellos? Porque Jesús le dijo en el versículo 14 de ese mismo capítulo 8, los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente él le hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Miren, ellos andaban con Jesús, pero parece que no había una intimidad todavía con Jesús. Parece que no había una intimidad. Porque el mismo Jesús les regaña. No un regaño de humillación o de hacerlo sentir poca cosa, no. De decirle, oigan, pero ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Ustedes tienen oído y no pueden escuchar. Tienen ojo y no pueden ver. Y tienen un corazón duro como una piedra. Y empezó a detallarle. No recuerdan de los 5 panes. Como que dice Juan, pero ven acá. Y tú te vas a detener. Esto va a hacer que tu fe, todo este proyecto de vida, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, que esta vida, oiga hermano y hermana, mi hermano Rupertico, un abrazo, esta vida es un instante en medio de 2 eternidades. Escuchemos bien, esta vida que usted y yo vivimos, esta vida que nos regaló Dios, esta vida es un instante, pero en medio de 2 eternidades. ¿Y por qué en medio de 2 eternidades? Porque Jesús dice, yo he venido, en el capítulo 10, y en otros lugares lo dice, de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida eterna, vida eterna. Entonces lo que quiere decir que usted y yo no podemos pasar nuestra vida aspirando a la muerte, sino a la resurrección, desde hoy, desde ahora, no esperando, porque esta vida es un instante en medio de 2 eternidades, en medio de 2 eternidades. Eso es palabra, es una palabra que tiene que sonarnos a nosotros muy profundo. Bendito sea Dios. Oiga, porque qué frustración, cuántas frustraciones. Y déjenme decirle algo, este momento es un momento, vuelvo y le repito a ustedes, y lo digo por mí, no por ustedes, lo digo por mí. Este es un momento de gracia. Este es un momento privilegiado en la fe. Este es un momento de sanación. Este es un momento de salvación. Este es un momento de liberación, de gozo, de paz. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12, del 1 en adelante. Donde me detenga le voy a decir para que, acuérdense que en este rinconcito de bendiciones, así como se busca a veces un apunte para la receta, para que no se nos olvide los condimentos, para darle sabor a esa comida. Bueno, de un modo espiritual, pero ya de manera profunda, con un santo temor y un santo temblor, hacemos esta comparación para que nos demos cuenta de lo que Dios quiere decirnos. Anotemos estos textos que Dios nos está dando para que preparemos los alimentos que perecen, que de pronto ya comimos ahorita y estamos terminando que pasa el rinconcito de bendiciones, para una merendita o un cereal con leche o algo, que el que tenga hambre venga a mí, y el que tenga sed que venga a mí, porque el que cree en mí no tendrá hambre, el que viene a mí nunca tendrá sed. Eso es, hablándonos de eso que nos separa de él, de eso mundano, de eso, Dios mío, el pueblo, la humanidad carece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nos dice el mismo Señor a nosotros. Porque es que en ese conocimiento de Dios, es que es la riqueza por excelencia. Y te hablo de una riqueza total. Preguntémosle a María.
la madre de Jesús, en una cueva de animales, unos poquitos trapos, en un pesebre, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, en un pesebre donde comían las vaquitas, los becerritos, las ovejitas que habían ahí. Ahí acostaron a Dios. Esa fue la cuna de Dios. El tener no es malo, pero dejarse poseer por lo que uno tiene, qué miseria más grande, ¿no? Y qué mundo que está dejándose poseer. Si no, preguntémosle a los celulares. Y a muchas cosas, ¿no? Y a muchas cosas. Miren lo que nos dice Romano en el capítulo 12. Un saludo para todas las personas que me están enviando bendiciones, saludando. Y ahorita entro en un diálogo personal con cada uno de ustedes o en el momento que tenga la oportunidad, porque yo no reviso todo lo que ustedes me escriben y lo recibo con amor y humildad. Miren lo que dice acá. Es para enfocarnos más en esto, ¿no? Pero todo lo que ustedes escriben ahí es muy importante y es necesario. Romanos 12 dice, a usted y a mí, el Señor nos habla con amor, con una palabra dulce y tierna. Les ruego, nos dice Dios, les ruego, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle, que ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio, vivo y santo capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen el juicio, usted y yo, que tenemos ese juicio de la verdad, del camino y la vida que es Cristo. Dice en el versículo 2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Eso está en Romanos 12. Entonces, por eso es que yo, hermano, y no hablo como primera persona de que ustedes no lo saben, porque ustedes son hijas de Dios y estamos profundizando en este tema que Dios nos regaló en este rinconcito de bendiciones, sino que tenemos que profundizar en esto. Dios mío, qué corriente la de este mundo. Es cierto, miren la música. La letra de hoy día, que no es que debe de tener nada con esos jóvenes que cantan eso, porque ellos no son culpables. Claro que ellos pueden poner de su parte y ya en una madurez reconocer de que eso no es lo que conviene, pero la sociedad, lo que se vive en la sociedad es la crisis que se vive en la familia. Una sociedad en crisis es una familia en crisis, porque esos jóvenes vienen de un hogar. Ahora, a ver, qué cimiento, sin culpar al padre ni madre, no estamos hablando de culpabilidad. Estamos hablando de transformación. Estamos hablando de la oportunidad de que Dios nos llama felices a nosotros, porque nosotros estamos viendo lo que los profetas y reyes desearon ver y podemos oír lo que ellos desearon oír y no pudieron escuchar tampoco. Esa es la gracia, esa es la alegría que Dios quiere inyectarnos a nosotros como hijos e hijos suyos en ese bautismo, que nosotros no estamos sujetados a un árbol seco, sino que nosotros estamos sujetados en la vid, injertados en la vid, que es Jesucristo. Una responsabilidad suya y mía, de todos los días abonar esa relación con la oración, con la Eucaristía, con la lectura, con tantas cosas y sobre todo también, con una palabra que se llama solidaridad, que viene de la misericordia, que viene de la caridad. Tenemos que tener, el mundo, hermano, se está viviendo, hay lugares donde se está pasando mucha hambre. Tenemos que ser como San Francisco de Asís, que le decía a los monjes, ¿no? O a los franciscanos le decía, prediquen a tiempos y a tiempo y a destiempos, pero usen la palabra cuando sea necesario. Oiga, es un mensaje profundo. Prediquen a tiempo y a destiempos, pero utilicen la palabra solo cuando sea necesario. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es inspiración de Dios. Para uno tener ese idioma, tiene que ser inspiración del Espíritu Santo. Sí, yo lo creo y yo sé que ustedes también lo creen. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora, él también dijo algo muy profundo. Habla de Cristo solamente cuando te pregunten por Él, pero vive de tal manera que todos los días se te pregunte por Cristo. Oiga,
que hablemos de Cristo, de Jesús, solamente cuando se nos pregunte por Él, que si alguien nos pregunta, pero que nuestra vida sea de tal manera que todos los días alguien o nos pregunten por Cristo, no sé qué cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo mismo que Jesús hablaba con la autoridad de lo que ya había vivido. A Jesús nadie pudo diríamos, contradecirle nada, porque Jesús no predicaba la palabra. Jesús hablaba de las obras del Padre, que Él la vivía, la vivió y la vive. Si ustedes si ustedes me aman, guardarán mi mandamiento. Eso me pone a mí contra la pared. Yo no sé a usted, pero a mí me pone... Claro, no lo digo de una manera sin esperanza ni nada de eso, no. Esa palabra es profunda, porque entonces, si no le estoy viviendo así, me está diciendo Dios a mí que yo soy un hipócrita. Me puede decir, oye Juan, tú eres como un sepulcro. Dios Padre, no, me tomo de ejemplo porque no quiero tomar a nadie de ejemplo. Es cierto, sepulcro blanqueado, muy pintadito y decorado con flores por fuera, pero por dentro está lleno de pudredumbre y gusano. Esas son palabras fuertes. Esas son palabras fuertes, porque está diciendo, bueno, si tú no estás viviendo lo que predica, eres un sepulcro blanqueado. Si nosotros lo que entendemos, lo que sabemos de la palabra, no lo vivimos, somos sepulcro blanqueado. No lo digo yo, lo dice la palabra. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 15 y 16 dice, si ustedes me aman, dice Jesús, guardarán mis mandamientos. Y dice en el 16, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro protector que permanecerá para siempre con ustedes. El espíritu de la promesa, el espíritu de la verdad, al que Jesús le llama en otro término también paráclito, que viene a decir paráclito, el que viene a estar junto a nosotros. Y me encanta, miren, estamos profundizando sobre el Evangelio según San Juan, porque sabemos como católicos que hay 3 evangelios sinópticos, ¿no? Que usan los mismos textos, pero hablan para una diferente, diríamos, ¿cuál es la palabra que tengo que usar? Bueno, ellos hablan para diferentes momentos, diríamos, para todo momento de la historia, pero en la exégesis de la palabra iba dirigido a un momento, ¿no? Para que se entendiera de esa manera, y nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, a través del magisterio de la iglesia, podemos entrar en ese entendimiento. Y esos 3 evangelios sinópticos hacen narraciones de iguales términos, temas, texto bíblico, pero utilizan diferentes palabras sinónimas, ¿no? Sinónimo que significa lo mismo. Bueno, el Evangelio según San Juan es un evangelio totalmente cristocéntrico, porque no es que los otros nos hablen de Cristo, sino que esto está hablando totalmente de la persona de Cristo. Si ustedes ven cómo empieza en el capítulo 1, que es el prólogo, ¿no? Del Evangelio según San Juan, dice, y en el principio era Dios, y el verbo estaba con Dios y era Dios, como en el Génesis, habla totalmente de Jesús. Por eso en el evangelista Juan está el símbolo, la iconografía lo representa como un águila, porque es un evangelio, es una palabra que desde lo alto se nos ilumina, de esa revelación divina de Dios, nos habla de esto. Entonces, ese paráclito, a mí me llena tanto eso, que Jesús me diga eso, ya no estaré con ustedes, dice, y qué tristeza en esa mesa. Oiga, qué raro, en una mesa donde había el vino, el pan, y estaba el maestro, el Señor, pero estaba hablando un idioma que no es muy agradable. Estaba hablando de muerte, estaba hablando de ejecución, estaba hablando de sufrimiento, y a ellos le entró una tristeza grande, y Jesús le dijo, pero si ustedes, ¿por qué se afligen? Por lo que yo le digo, si ustedes supieran a dónde voy, no se afligirían, no se sentirían tristes, sino más bien se alegrarían, porque donde yo voy, le enviaré el protector. Hermano y hermana, en la ascensión al cielo, Dios no nos abandonó. Vino a ser morada en cada uno de nosotros, en ti y en mí, como bautizado. Morada 8 del Romano 8, en el versículo 14 y 15. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos,
que nos permite gritarle a ese Dios todopoderoso, Abba, papá, papi, papito, a Dios, a ese Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Por Dios, que no nos gane el momento, que no nos gane la hora, que no nos gane el tiempo. Somos un propósito de eternidad. Y mire, se pueden derretir los montes, desbordarse los mares, derretirse los cimientos que sostienen la tierra y el universo. ¿Y sabe qué? Usted y yo, si vivimos como dice Jesús, si guardan mis mandamientos, mi Padre lo ama, y mi Padre vendrá a ustedes, ¿no? Somos hijos de la eternidad, no de la muerte, no del COVID-19. Bendito sea Dios. En este momento hago un alto para pedirle a Dios Padre Todopoderoso que avive esa esperanza, avive ese amor y esa fe en aquellas personas que de pronto fueron tocadas o han sido tocadas o van a ser tocadas con estos momentos, porque es lo que tenemos que ser realistas, ¿no? Cuando vemos que un ser querido, un ser amado se nos va, se nos adelanta, entra esa ausencia, entra esa presencia física de esta persona. Ya no hay abrazo, ya no hay un te amo físicamente, ¿no? Ya no hay un compartir físicamente. Pero lo más importante de todo esto es que Jesús nos dijo, no se turben. En el mismo capítulo de Juan 14, 1 y siguiente, no se turben, no se turben. Hablándonos de la muerte, ¿no? Crean en Dios, crean en mi Padre y crean también en mí. Crean en mi Padre y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, yo no se lo hubiese dicho. Y yo voy a prepararle una a cada uno de ustedes para que donde yo estén, ustedes estén conmigo. Aprendamos de Jesús. ¿Cuál es la última palabra de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de esa lanza que traspasó el costado de Jesús e hirió su corazón, brotó una cascada del amor de Dios, donde recibimos esa fusión, podemos decir, ese derramamiento del amor de Dios. No podemos vivir con miedo, porque nosotros no recibimos un espíritu de miedo, sino un espíritu de hijos e hijas de Dios, que nos permite a nosotros llamar a Dios Padre, Abba, Padre. Eso es lo que tenemos. Vivamos en esa esperanza. Claro, me duele algo, te duele, claro, clamemos a Dios, pero Dios vino a salvarnos, Jesús vino a salvarnos. Jesús nada más no vino a sanarnos. Los signos, las señales, los milagros que Jesús hizo están escritos ahí y se vivieron para nuestra fe. Pero Jesús vino a salvarnos de este COVID-19, de lo que hemos pasado y de lo que vamos a pasar. Jesús dijo en Juan 16, 32, 32, en el Evangelio según San Juan 16, 32, 32, 33, dice, en el mundo ustedes tendrán tribulaciones. Y se dice ahí mismo, ánimo, paz, yo he vencido al mundo. Eso que tú estás viviendo, ya Jesús lo venció. Eso que yo estoy viviendo, ya Jesús lo venció. Eso que tú y yo hemos vivido, ya Jesús lo venció. Eso que tú y yo vamos a vivir, ya Jesús lo venció. ¿Y por qué tenemos que vivir en la vida como perdedores? Como que pertenecemos a ese momento de la muerte. No, contamos los números de muertos, que no estamos haciendo algo desagradable a Dios, porque queremos ser misericordiosos y unirnos a esas situaciones que viven las personas. Pero no podemos en ese número de fallecidos poner una cantidad por encima que se llaman los consuelos de Dios, que dice, vengan a mí los que estén cansados, los que estén agobiados, y yo les doy descanso. Sean mansos y humildes de corazón, y encontrarán paz en su alma. Que cuando digamos el Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar, y hacia fuente tranquila me conduce y repara mi fuerza. En el Salmo 23, que entendamos que ese salmo es para ti y para mí, porque Jesús es tu pastor y es mi pastor, pero tenemos que tener una intimidad personal. Eso es lo que también ha querido Dios también en este confinamiento que Él ha permitido. Porque oiga lo que le voy a decir, y yo sé de pronto, usted lo tiene que saber. Donde se ve algo malo, alguna maldad, jamás de los jamases pensemos que Dios está
provocando eso. Pero ahora bien, Dios no permitiría el mal si no estuviera la convicción de que Él tiene el poder para transformar un mal en un mayor bien. Miremos a Jesús en la cruz. Miremos a Jesús en la cruz. Pero no con los ojos físicos, con los ojos del alma. Mirémoslos al que traspasaron por nuestros pecados. Mirémoslo a Jesús, a Dios hecho hombre. Mirémoslo pero una mirada profunda. Adentrémonos a sus llagas, a su dolor, a sus quejidos. No de queja de renegar la voluntad del Padre, de dolor a un rechazo, de una humanidad que tiene una deuda con Dios que no tiene con qué pagarla. Y Dios en Jesús, siendo rico, se hace pobre para que con su pobreza usted y yo nos hagamos ricos, fuéramos ricos. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, es por ti, porque te amo. Nadie te ama como yo. Jesús fue llevado a ese Calvario, a ese Gólgota. Y dice el profeta Isaías que él no repetía ni una palabra, que iba como una ovejita al matadero. Y él, lo que me da a entender a mí era que Jesús hablaba al Padre de tu vida y de mi vida. Ya le hablaba de este momento de COVID-19, de todo. Jesús lo sabe todo. Él es Dios, conoce el tiempo. Él sabía quién lo iba a entregar. Ahora, no es que él juega a hombre y Dios, juega a hombre y Dios, no. Es que en Dios, en Jesús, Dios se nos reveló una manifestación plena, la plenitud de todos los tiempos. No lo podemos sentir. Hermanos, tú y yo tenemos un llamado muy especial y profundo de Dios. Cuando usted y yo, antes de usted y yo nacer, ya el Espíritu Santo actuaba y hacía de la suya en esta vida. Y a través del Espíritu Santo, de ese aliento de vida, se infundió en el vientre de nuestra madre. Usted y yo nacimos como criaturas de Dios. Y de la pila bautismal, de ese cielo que se abrió de par en par, para que se oyera la voz del Padre en nuestro corazón. Este es mi hijo, mi hija amado, en quien me complazco. Una complacencia de Dios. Usted y yo somos una complacencia de Dios. Dios nos toma en sus manos. No rechacemos esa caricia de Dios. Y cuando digo no rechacemos, no es que estemos negándonos a esa caricia, sino con nuestra manera de pensar. Cambien su manera de pensar y cambiarán su manera de vivir. Nos dice la palabra también en Romanos 12. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que ver por el ojo de Jesús los momentos de nuestra vida, para poder decir desde la cruz, desde nuestro sufrimiento: Padre, perdona a mi hermano porque no sabe lo que hace, perdona a mi esposa, perdona a mi esposo, perdona a mi madre, perdona. Y al mismo tiempo decir: y yo reconozco, Padre, que soy pecador, pero reconozco tu gracia. Aprender a decir: Dios mío, tengo sed de ti, como el salmista. Tengo sed de ti, Señor, como anhela la sierva estar junto al arroyo. Mi alma está sedienta de ti, Dios. ¿Cuándo iré a contemplar tu rostro? Pero también aprender de esa madre que se nos entrega en la cruz, de María, al pie de la cruz, con un hijo inocente, pero está ahí representando también esa ternura de María a la humanidad, en el discípulo amado, en Juan. Aprendamos a entregar lo más importante, lo más necesario, lo más imprescindible en nuestra vida. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendemos todo a Dios, este momento y todos los momentos de nuestra vida. Recuérdense que Jesús nos está llamando felices a ti y a mí, porque tú y yo estamos viendo en estos tiempos lo que los profetas y reyes del Antiguo Testamento desearon ver y no lo vieron. Y nosotros estamos oyendo lo que sus oídos desearon oír y no pudieron oírlo. ¿Por qué? Porque no era que Dios quería ser injusto con ellos, sino que estaba preparando la economía de la salvación para ti y para mí. Aprendamos de eso. Vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro en el capítulo 3
8, 9, ya casi estamos terminando. Por mí hiciéramos una vigilia. Cuando yo estaba en esa fiesta, ¿no? Que no es malo bailar, no es malo, no. A mí me encanta la fiesta y me encanta bailar, siempre y cuando sea un ambiente adecuado. Lo puro que Dios ha puesto en nuestra vida, que no sea infectado por ese lugar, por el ambiente que se esté viviendo. Pero yo recuerdo, y yo me imagino que también algunos de ustedes que están ahí, no sé quiénes, ¿no? Cuando uno iba a esa fiesta, caramba, que eran la 1 de la mañana y las 2 de la mañana, que se apagaba ese equipo. Uno quisiera como que le dieran la oportunidad de uno pagar para seguir bailando, ¿no? De pagar más, que se doble la fiesta. Entonces dice Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, cuando habla del administrador astuto. Los hijos de este mundo, los hijos de las tinieblas son más astutos en su negocio que los hijos de la luz. Pero ¿saben qué? No está haciendo referencia a nosotros. Uno puede ser hijo de la luz, pero también puede ser hijo de este mundo, de la tiniebla. De pronto, ahora mismo, uno tenga la oportunidad de hacer una obra de caridad. Y dice, bueno, pero es que yo no voy a acabar con la pobreza, porque ¿y qué hago yo con darle agua a fulano? Porque imagínate, si le doy a él, entonces voy a tener que darle a otro, voy a tener que darle a otro. Es lo mismo, donde hayan 100 hambrientos, que baje a 99 el asunto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser hijos de la luz, y lo somos, pero que jamás nos gane a nosotros la carne para convertirnos en hijos de las tinieblas, en hijos de este mundo. Cuando de pronto, cuando hay un liquor store por ahí o algo, ¿cuánto cuesta este whisky? $50, pásenmelo para acá. Y este vino tanto, pásenmelo para acá. No, porque tengo el bar vacío allá. Que vuelvo y les reitero, no es que no podamos nosotros disfrutar de los bienes que Dios pone en este mundo, pero ¿saben cuál es el verdadero alimento? Nos lo enseñó Jesús cuando estaba hablando con la samaritana, que llegaron los apóstoles y le preguntaron, maestro, ¿comiste? Ustedes no conocen mi alimento. Y ellos como que quedaron aturdidos, ¿no? ¿Y quién le habrá traído de comer? Otra vez murmurando con el murmullo, ¿no? Pero es que Dios sabe todo. Y Jesús dice, ¿qué es lo que... ¿Qué me trajo de comer? Dicen, no lo dice así, pero estamos haciendo un discernimiento de la palabra, ¿no? Porque así de eso habla. Pero estoy entrando me estoy yendo a aquel lugar donde estaban ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando leemos la palabra? Porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Maestro, ¿comiste? Usted no conoce mi alimento. ¿Será que alguien habrá traído de comer a él? Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. De eso es que nosotros tenemos que vivir alimentándonos. Con esto no quiero decir que pasemos hambre física, que dejemos de pronto ponernos una camisa o la mujer un buen vestido, lo que sea. No. Estamos hablando de la acumulación desenfrenada. De preparar, de acumular, donde la polilla, el moho y el ladrón hacen estrago. Y olvidarnos de esos bienes celestiales, que son los bienes eternos. Entonces ya vamos casi a concluir y nos vamos a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo del 8 al 9. Dicen, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo vivir el tiempo en nuestro tiempo que vivir en el tiempo de Dios? Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vivir en nuestro tiempo no es vivir, es morir. Vivir en el tiempo de Dios es vivir para siempre, es vivir para una eternidad. No olviden, hermanos, la segunda de Pedro, carta de Pedro, en el capítulo 3, ya en el versículo del 8 hasta el 10, vamos a leer, dice, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa. ¿Oyeron? ¿Oíste, Juan? Dios no se demora en cumplir su promesa. Sigue diciendo, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes. Dios no es que él tarda en cumplir en la promesa, que no es que no va a cumplir, no, sino que él es generoso con nosotros y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. No digo, ignoren eso que yo dije, no que lo ignoremos. Lo importante de esto es reconocer que todo lo que vaya a suceder, que te he anunciado en esta santa y divina palabra, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y mi Padre vendrá a ustedes. Mi Padre, el Padre y yo somos uno.
Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Usted y yo, a través de ese Espíritu Santo, por obra y gracia de Dios, en el Espíritu Santo, en el amor de Cristo Jesús, nos hemos convertido en uno con el Padre también en el bautismo. Eso no se puede dudar. Entonces lo que nosotros tenemos que es siempre procurar y vivir siempre enfocado en vivir bajo la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Padre nuestro, no Padre mío solamente, sino Padre de ustedes y Padre mío, Padre nuestro. Ustedes son mis hermanos, que estás en el cielo. El cielo no es un lugar, es un estar. El cielo ahora mismo, este rinconcito de bendiciones, el cielo es tu hogar. Si tú entras en esa comunión con Dios, claro, el cielo es el altar del templo, en esa Eucaristía, bendito sea Dios. Ese es el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. En el Santo Rosario, si lo hacemos de verdad meditado, si no es un bombardeo de palabras, sino que nuestros labios y nuestra mente están conectados con nuestro corazón y al corazón de María, al corazón de Jesús, para en ese corazón unido al Padre, en el Espíritu Santo, ese es el cielo, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santifiquemos a Dios con nuestro hablar, con nuestro actuar, con nuestro obrar. Ese es el Padre nuestro, no es una oración mecánica, es un programa de vida. Es un programa de vida. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? Un reino de una nueva orden y una nueva relación, donde los últimos sean los primeros, los marginados, lo que la sociedad rechaza. Los últimos serán los primeros. Y un nuevo orden de donde todos seamos hermanos. Una nueva relación donde todos somos hermanos. Por eso el Padre nuestro, nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Y por ahí sigue. Entonces, aprovechemos estos momentos que Dios nos ha regalado a nosotros como un momento de gracia, no de desgracia, sin hacerlo indiferente a la misericordia, a la caridad con el prójimo, en la oración, no una oración egoísta e individual. Si Jesús nos enseñó a decir Padre Nuestro, nos está diciendo que nuestra oración tiene que tener un sentido universal. El cristiano que pide para sí mismo no se puede considerar un cristiano auténtico porque está haciendo una oración egoísta. Tú puedes tener tus oraciones personales, yo no estoy diciendo esto, pero el cristiano que en verdad ha tenido un encuentro personal con Jesús, con Cristo, hace oraciones universales, oraciones que tocan esta humanidad. Y eso nos enseña el COVID-19. Un COVID-19 que se ha ido a la altarcunia, a lo más adinerado y a lo más vulnerable. Pero hay una diferencia entre el pobre que estaba a la puerta del rico Epulón, que los perritos venían a lamerle las heridas, y aquel rico que degustaba de banquetes exquisitos y que tal vez no tenía la culpa de la pobreza de aquel hombre, pero tenía la omisión de poder alimentar a un hambriento. Que nosotros entendamos esto, que hay un pecado que es muy peligroso. Todos los pecados son peligrosos porque rompen una relación, esa relación del amor de Dios, que es la tragedia más grande para un ser humano, apartarse de Dios, no porque Dios se aparta de él, pero hay un pecado que debemos de estar muy vigilantes de él, que es el pecado de omisión. Y el pecado de omisión es dejar de hacer el bien, pudiendo hacer el bien. Dijo Martin Luther King, no le temo a los actos de los malos, sino a la indiferencia de los buenos. No le preguntemos a Dios en este COVID-19, Señor, ¿qué tú vas a hacer por mí? Aprendamos también de ese presidente de aquí, que fue presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que en su discurso inaugural, cuando tomó la posición como presidente, dijo, no pregunten qué puede hacer la nación por ustedes. Pregúntense qué ustedes pueden hacer por la nación. Esa es la vida del cristiano. El cristiano sabe que si busca, encuentra. Si toca, se le abre y se llama, se le responde, porque es una promesa de Jesús. Y Jesús es Dios. Y no es hijo de hombre para mentir, sino es el hijo del Dios vivo. Y él los dijo, pero nosotros tenemos que aprender y vivir una fe universal, una fe que vaya inclinada, que vaya totalmente dirigida a esa caridad del prójimo. Otra vez, vamos a ver para ya terminar lo que dijo San Francisco de Asís, vamos, las 3 frases. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
la otra, me imagino que la notaron. Habla de Cristo solamente cuando te pregunten por Cristo, pero vive de tal manera que todos los días te pregunten por Él. ¿Ok? Eso es para mí también. No, yo no estoy regañando. Y la otra fue, vamos a ver cuál fue la otra. Que no me traicione la parte humana, sino que, ¿cómo fue que le dijo él a los franciscanos, a los monjes franciscanos? Prediquen a tiempo y a de tiempo, pero utilicen la palabra solo cuando sea necesario. Vamos a orar, vamos a hacer una oración universal. Únanse a mí en esta oración, unámonos todos al Espíritu Santo, que es lo que vamos a celebrar próximamente. Ya entramos a esa parte del calendario litúrgico, en esta, bajo diríamos, un permiso de lo que se llama el estado papal allá, ¿no? En Roma, donde está el Papa Francisco. La arquidiócesis de aquí de Estados Unidos tiene la manera de en algunas comunidades se celebra el jueves la ascensión del Señor a los cielos y en otras los domingos. Pero la idea es que ese día tiene que estar marcado en nuestra vida de fe. Una ascensión que no es un abandono, muy por el contrario, es un derramamiento. El fruto maduro de la Pascua es el Pentecostés. El Pentecostés, que es un bautismo al colegio apostólico y que se nos regala a nosotros como bautizados. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Te queremos dar gracias. Junto a mis hermanos te doy gracias por este momento que tú nos has regalado. Porque ese mismo texto de Lucas en el capítulo 10, pero antes de que se proclamara lo que tú no quisiste revelar en el 23, versículo 23, 22 y 23, donde nos llama felices, porque nosotros vemos lo que muchos reyes y profetas desearon ver, lo que los reyes y profetas desearon ver y no lo vieron. Y nosotros podemos escuchar lo que sus oídos desearon oír y no lo oyeron, Señor. Tú nos llamas felices, por eso te damos gracias, Padre Santo. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú has preparado este momento para nosotros como un momento, como dice en ese texto anteriormente. No se alegren porque ustedes vieron los demonios que caían a los pies. No se alegren porque ustedes resucitaban muertos. No se alegren porque ustedes hacían aquello o lo hacían lo otro. Alégrense, nos dice Jesús a ti y a mí, como le dijo a sus 72 discípulos, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cada vez que tú y yo, cada día, reconocemos esa soberanía de Dios en nuestra vida, y como leíamos en Romanos 8, en el capítulo 15, que los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, y que no tenemos un espíritu de miedo, no se nos regaló un espíritu de miedo, sino un espíritu de fortaleza, que nos invita a decir a nuestro espíritu, a Dios, Abba, papá, papito. Padre Santo, te damos gracias por todo esto. Que nuestra fe, Señor, sea renovada. Que no sea una fe de mendigos. Que aunque sabemos que podemos pedirte todo, Señor, pero que sea una fe renovada. Una fe que ya nos llame más a servir, que a sentirnos querer ser servido. Que miremos a ese Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, de rodillas, postrado, lavándole los pies a los discípulos. Que esa palabra de Jesús, cuando le dice a los apóstoles quién es el más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve, y él mismo dice, seguro que el que está a la mesa. Bueno, pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Aprendan de mí lo que han visto. Lávense los unos a los otros, purifíquense los unos a los otros. Te damos gracias, Señor, por este momento. Miren, hermanos y hermanos, yo se lo digo de todo corazón. Yo lo amo en Cristo Jesús, a ustedes, en el amor de Cristo Jesús. Y están siempre en mis oraciones. Lo digo con humildad, lo digo con un corazón contrito y humillado. Veo sus nombres, lo pongo en mis oraciones en todo momento. Dios ha permitido que de mi corazón brote un río de amor y de alegría hacia ustedes, porque cuando lo veo conectado a ustedes, cuando veo su nombre ahí, siento algo que yo sé que no viene de la carne, sino que viene de Dios. Y por eso le doy gracias a Dios, por ustedes le doy gracias. Así que Cristo le ama. Y yo también. Y recuerden siempre, no sin esperanza o viendo la muerte como una desgracia. No es que querramos morirnos. Vamos a vivir por largos años
que Dios nos va a regalar años de gozo y de alegría viviendo bajo su voluntad. Pero si ustedes no me vuelven a ver en la tierra, es porque ya yo me fui al cielo con Dios. Que Dios me le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz en Cristo Jesús.